Primeras aventuras de Robinson. Nací en el año 1632 en la ciudad de York, de buena familia, aunque no del país, pues mi padre, oriundo de Bremen, se había dedicado al comercio en Hull, donde logró una buena posición. Desde entonces, y luego de abandonar su trabajo, se asentó en York, donde se casó con mi madre. Esta pertenecía a los Robinson, una distinguida familia de la región, y de ahí que yo fuera llamado Robinson Kreuznach, aunque por la habitual corrupción de voces en Inglaterra se nos llama Crusoe, nombre que nosotros mismos nos damos y escribimos y con el cual me han conocido siempre mis compañeros. Siendo el tercero de los hijos, y no preparado para ninguna carrera, mi cabeza empezó a llenarse temprano de desordenados pensamientos. Mi anciano padre me había dado la mejor educación que un hogar y una escuela común pueden proveer, y me destinaba a la abogacía. Pero yo no ansiaba otra cosa que navegar, y mi inclinación a los viajes me hizo resistir tan fuertemente la voluntad y las órdenes de mi padre, así como las persuasiones de mi madre y mis amigos, que se hubiera dicho que existía algo de fatal en esa tendencia que me arrastraba directamente hacia un destino miserable. Mi padre, hombre prudente y serio, trató con sus excelentes consejos de hacerme abandonar el intento que había adivinado en mí. Una mañana me llamó a su habitación, donde lo retenía la gota para hacerme cordiales advertencias sobre mis proyectos. Con su tono más afectuoso me rogó que no cometieran una chiquillada y me precipitara a desdichas que la naturaleza y mi posición en la vida parecían propicias a evitármelas. No tenía yo necesidad de ganarme el pan, puesto que mi padre me ayudaría con su impulso a obtener la situación acomodada que me había destinado. En fin, si no lograba una posición en el mundo, sería solo por culpa mía o del destino, sin que él tuviera que rendir cuentas de ello, ya que cumplía con su deber al prevenirme contra actitudes que solo redundarían en mi desgracia. En una palabra, me aseguró que haría mucho por mí si me quedaba en casa, pero que no quería tener participación alguna en mis desventuras, alentándome a partir. Para terminar, me señaló el ejemplo de mi hermano mayor, con el cual había empleado el mismo género de persuasiones a fin de evitar que fuera a las guerras de Flandes, no pudiendo sin embargo impedir que sus juveniles impulsos lo llevaran a la lucha, donde encontró la muerte. Me aseguró que no dejaría de rogar por mí, pero que se aventuraba a decirme que si me dejaba arrastrar por mi impulso, Dios no me acompañaría, quedándome sobrado tiempo para lamentar haber desoído los consejos paternales, y ello cuando ya nadie pudiera acompañarme en mi arrepentimiento. Sus palabras me afectaron profundamente, como es natural, y resolví abandonar toda idea de viajes, estableciéndome en casa de mi padre, de acuerdo con la voluntad paterna. Mas, muy pocos días disiparon los buenos propósitos, y unas semanas después me decidí a evitar lo que consideraba importunidades de mi padre, yéndome de su lado. Sin embargo, no permití que el calor de mi resolución me arrastrara, y acudiendo a mi madre, un día que la creí de mejor humor que otras veces, le confesé que mis deseos de conocer el mundo eran tan irresistibles que jamás podría dedicarme a cosa alguna que me lo impidiera, y agregué que mi padre haría mejor en darme su consentimiento que obligarme a partir. Ya tenía yo 18 años, edad demasiado avanzada para entrar de aprendiz en cualquier comercio o como pasante en un bufete, y si me forzaban a ello, estaba seguro de escapar de mi maestro y lanzarme al mar. Al fin, le aseguré que si convencía a mi padre de que me dejara partir y al regreso encontraba yo que el viaje no me había gustado, le prometía no volver a intentarlo jamás y rescatar, con todo celo y diligencia, el tiempo perdido. Todo esto solo sirvió para encolerizar a mi madre. Me dijo que era vano hablarle a mi padre del asunto, que lo sabía demasiado seguro de cuál era el camino provechoso para dar un consentimiento que solo sería mi desgracia, y se maravillaba de que pudiera insistir después de la conversación que había tenido con él y las tiernas y bondadosas frases que había empleado conmigo. En fin, si yo estaba dispuesto a perderme, no había manera de impedirlo, pero jamás mi intención lograría el consentimiento de ambos. Por su parte, no estaba dispuesta a colaborar en mi ruina, y nunca podría decirse de ella que había obrado contra la voluntad de su esposo.
Aunque se cuidó de decir todo esto a mi padre, vine a saber más tarde que le contó lo ocurrido, y que el anciano, tras demostrar gran preocupación, dijo suspirando: «El muchacho sería dichoso si se quedara en casa, pero si se lanza a viajar, será el hombre más infeliz que ha pisado la tierra. No puedo darle mi consentimiento». Solo un año después de todo esto dejé mi casa, aunque entre tanto me mantuve sordo a toda proposición que se me hizo de dedicarme al comercio, y discutía frecuentemente con mis padres sobre lo que yo consideraba su empecinamiento contra mis más ardientes inclinaciones. Pero un día, hallándome casualmente en Hull y sin la menor intención de escaparme en esa ocasión, encontré a un amigo que se embarcaba para Londres en el barco de su padre y me instó a que lo acompañara, valiéndose del cebo habitualmente empleado por los marinos, es decir, que el pasaje no me costaría nada. Sin consultar a mis padres ni comunicarles mi partida, dejándoles que se enteraran como pudieran, en un día aciago como Dios sabe, el 1 de septiembre de 1651, me embarqué en aquel navío rumbo a Londres. No creo que las desgracias de ningún muchacho aventurero hayan comenzado tan pronto y durado tanto. Apenas habíamos salido del Humber cuando se desató el viento y las olas empezaron a encresparse horriblemente. Yo, que jamás había estado en el mar, sufrí a la vez el padecimiento del cuerpo y el terror del alma. Me puse a pensar seriamente en lo que había hecho y con qué justicia me castigaba el cielo por mi perversa conducta al abandonar la casa de mi padre y mi deber. Entretanto, la tormenta crecía y el mar, aún desconocido para mí, parecía levantarse, aunque nunca de la forma en que lo vi más adelante. No, nunca como lo vi unos días después, pero entonces bastaba para impresionar a un joven marino que no tenía noción alguna al respecto. Me parecía que cada ola iba a tragarnos y que cada vez que el barco se hundía en lo que a mí me daba la impresión de ser el fondo del mar, jamás volvería a surgir a la superficie. En tal estado de terror hice solemnes promesas y adopté la resolución de que, si Dios llevaba su bondad a perdonarme la vida y me permitía desembarcar a salvo, iría directamente a la casa de mis padres para no volver a pisar la cubierta de una nave en lo que me quedara de vida. Prometí también que seguiría el consejo paterno sin precipitarme nunca más en tan miserables andanzas. Veía claramente ahora la justez de sus palabras acerca de una cómoda medianía en la vida, cuán esa y confortable había transcurrido para él la existencia, lejos de toda tempestad en el mar y conflicto en la tierra, y decidí volver, como el hijo pródigo, a casa de mis padres. Mis prudentes y sosegados pensamientos duraron lo que la tormenta y hasta un poco más. Pero al día siguiente el viento había amainado, el mar estaba menos revuelto y yo comencé a habituarme a ambos. No obstante, me mantuve serio todo el día, a lo que hay que sumar un resto de mareo, pero hacia la tarde el tiempo aclaró por completo. El viento cesó en absoluto y tuvimos un hermoso crepúsculo. Con igual claridad que al ponerse se levantó el sol a la siguiente mañana. Soplaba apenas una brisa, el mar estaba terso y el sol, brillando sobre las aguas, componía el más hermoso de los espectáculos que me fuera dado ver. Habiendo dormido profundamente, me sentía ya libre del mareo y lleno de ánimos miraba maravillado el mar tan terrible el día anterior y capaz de mostrarse tan sereno y agradable muy poco después. Entonces, como para impedir que continuaran mis buenas resoluciones, el camarada que me había impulsado a embarcarme se me acercó y me dijo palmeándome el hombro: «Y bien, Bob, ¿cómo lo pasaste? Apuesto que te diste un buen susto anoche, y eso que no sopló más que una ráfaga». «¿Le llamas ráfaga?», exclamé. «Pero si fue una terrible tormenta». «Tormenta», dijo mi amigo. «¿Le llamas tormenta a eso, gran tonto? Pero si no fue nada. Con un buen barco y mar abierto, no nos preocupamos por un viento como ese. Es que tú eres un marino de agua dulce, Bob. Ven, apuremos un jarro de ponche y nos olvidaremos de todo. ¿No ves qué hermoso tiempo hace ahora?». Para abreviar esta lamentable parte de mi relato, diré que seguimos el camino de todos los marinos.
El punch me servido, yo me embriagué con él y en el desorden de aquella noche abandoné todo arrepentimiento, mis reflexiones sobre el pasado y mis resoluciones acerca del futuro. En ciertos momentos de meditación en Poro, tales pensamientos parecían esforzarse por retornar a mí, pero me apresuraba a rechazarlos y me salía de ellos como de una enfermedad. Así, dedicándome a beber y alternar con los camaradas, pronto dominé aquellos ataques, como yo los llamaba, y en 5 o 6 días logré la más completa victoria sobre la conciencia que pudiera desear un muchacho resuelto a no escucharla. Pero otra prueba me esperaba, y la providencia, tal como lo hace en casos así, resolvió dejarme esta vez sin la menor excusa en mi futura conducta, porque si el primer episodio no me pudiera parecer una advertencia, el segundo fue tal que el peor y más empedernido miserable entre nosotros habría admitido a la vez el peligro y la gracia. Al 6º día de navegación entramos en la rada de Yarmouth. Con viento contrario y tiempo sereno, habíamos avanzado muy poco desde la tormenta. Nos vimos obligados a anclar en la rada y quedarnos allí, mientras el viento soplaba continuamente del suroeste por espacio de 7 u 8 días, durante los cuales muchos barcos provenientes de Newcastle entraron en la rada, puerto común donde los navíos podían aguardar viento favorable para remontar el río. Sin embargo, no hubiéramos permanecido tanto tiempo allí sin remontar el río, a no ser que se levantara un viento que, entre el 4º y 5º día, empezó a soplar con furia. Con todo, aquellas radas eran consideradas tan seguras como un puerto, y estábamos muy bien y sólidamente anclados, por lo que nuestros hombres no se preocupaban, en todos ajenos al peligro, y pasaban el tiempo en diversiones y descanso como todo marino. Pero en la mañana del 8º día el viento arreció y fue necesario que toda la tripulación se lanzara a calar los masteleros y aligerarlo bastante para que el buque se mantuviera fondeado lo mejor posible. Al mediodía creció el mar y el castillo de proa se hundía, mientras que las olas barrían la deca, al extremo de que llegamos a creer que el ancla se había cortado, y el capitán mandó echar el ancla de Esperanza, con lo que el barco se mantuvo con 2 anclas y los cables tendidos hasta las vitas. Esta vez era verdaderamente un terrible temporal, y comencé a ver señales de espanto hasta en el rostro de los marinos. El capitán atendía las maniobras para preservar el barco, pero mientras entraba y salía de su cabina y pasaba cerca de mí, lo oí decir varias veces: «Dios apiade de nosotros, nos ahogaremos todos, estamos perdidos». Durante los primeros momentos yo permanecía en mi camarote de proa como petrificado, y no podría describir lo que pasaba por mí. Me dolía recordar mi primer arrepentimiento, del que aparentemente me había sido tan fácil librarme y contra el cual me había endurecido. Pensaba que no había peligro de muerte y que el temporal amainaría como el otro. Pero cuando el capitán pasó cerca de mí y lo oí decir que estábamos todos perdidos, me espanté horriblemente y levantándome de mi cucheta me asomé afuera. Nunca había visto un espectáculo tan espantoso. El mar se hinchaba como si fueran montañas y nos barría a cada instante. Todo lo que veían mis ojos en torno era desolación. En 2 barcos anclados cerca de nosotros habían cortado los mástiles por exceso de arbolado, y nuestros marineros gritaban que un navío anclado a 1 milla de nosotros acababa de naufragar. Otros 2 barcos que habían perdido sus anclas eran arretados de la rada hacia el mar, librados a su suerte. Los barcos ligeros resistían mejor el embate, pero 2 o 3 de ellos pasaron desmantelados frente a nosotros, huyendo solamente con el botavaro al viento. Hacia la tarde, el piloto y el contramaestro pidieron al capitán que les dejara cortar el palo de trinquete. Aunque él se negó al principio, las protestas del contramaestro, que aseguraba que el buque se hundiría en caso contrario, lo llevaron a consentir. Pero cuando cayó el mástil se vio que el palo mayor quedaba suelto y sacudía el barco de tal manera que fue preciso cortarlo a su vez y dejar la deca arrasada. Cualquiera puede inferir en qué estado de ánimo estaría yo a todo esto, siendo un novato en el mar y habiendo pasado poco antes tanto miedo por una simple ráfaga.
pero si me es posible describir ahora los pensamientos que me asaltaban entonces, recuerdo que sentía 10 veces más miedo por haber abominado mis precedentes resoluciones y recaído en los malos designios que por la idea de la muerte. Eso, agregado al espanto de la tormenta, me ocasionó un estado de ánimo que jamás podría narrar. Pero lo peor no había sobrevenido aún. La tormenta continuaba con tal furia que los mismos marineros aseguraban no haber visto ninguna igual. Teníamos un buen barco, pero excesivamente cargado, y calaba tanto que los marinos esperaban verlo irse a pique a cada momento. El único alivio que se me brindó entonces fue ignorar el sentido de la expresión irse a pique, hasta que lo supe más adelante. Pude ver en medio de la furia de la tormenta algo que no es muy frecuente: al capitán, al contramaestro y algunos más que eran más cuerdos que el resto, elevando sus ruegos mientras el navío parecía zozobrar a cada momento. A mitad de la noche, y para colmo de nuestras desventuras, uno de los marineros que descendiera intenso para observar la cala volvió gritando: ¡que el buque hacía agua! Otro marino aseguró que ya había 4 pies en la bodega. De inmediato se llamó a todos a las bombas, y cuando oí esa palabra, el corazón pareció dejar de latirme en el pecho y caí de espaldas sobre la cucheta donde había estado sentado. Pronto, sin embargo, los marineros vinieron a decirme que, si hasta entonces no había sido capaz de ayudar en nada, bien podía ser en una bomba como cualquier otro. Me levanté y obedecí, poniendo todas mis fuerzas en el trabajo. Entretanto, el capitán había divisado algunos barcos carboneros que, incapaces de resistir anclados en la tormenta, se veían obligados a salir de la rada y lanzarse al mar. Como habían de pasar cerca de nosotros, ordenó el capitán disparar un cañonazo en demanda de socorro. Yo no sabía lo que eso significaba, y me sorprendí tanto que me pareció que el barco se había partido en 2 o que acababa de ocurrir alguna otra cosa terrible. Para decirlo en una palabra, me desmayé. En aquella hora cada uno tenía su propia vida que cuidar, y naturalmente nadie se preocupó por lo que pudiera haberme ocurrido. Otro marinero que vino a la bomba me hizo a un costado con el pie, creyendo seguramente que había muerto, y pasó un largo rato antes de que recobrara el sentido. Trabajábamos más y más, pero el agua crecía en la bodega y era evidente que terminaríamos por hundirnos. Aunque la tormenta había decrecido un poco, no parecía probable que pudiéramos sostenernos a flote hasta entrar en puerto, por lo cual el capitán siguió disparando cañonazos. Un barco pequeño que estaba anclado justamente delante de nosotros osó enviar un bote en nuestro auxilio. Fue harto afortunado que el bote pudiera acercarse, pero nos resultaba imposible transbordar a él, así como al bote mantenerse al costado, hasta que los remeros, con un supremo esfuerzo en el que exponían sus vidas para salvar las nuestras, consiguieron alcanzar el cable que por la popa les tiramos con una boya al extremo, y después de infinitas dificultades, los remolcamos hasta nuestra popa, y pudimos así transbordar. No era su propósito volver al navío de donde partieran, de modo que estuvimos de acuerdo en dejarnos llevar por el viento y solamente encaminar en lo posible el bote hacia tierra firme. Nuestro capitán, por su parte, aseguró que si la embarcación se averiaba al tocar la costa, él indemnizaría a su dueño, y con eso, remando algunos y otros dirigiendo el rumbo, fuimos hacia el norte sesgando la costa casi a la altura de Winterton Ness. Mientras los hombres se inclinaban sobre los remos tratando de acercar el bote a tierra, y en los momentos en que éste, al montar sobre una ola, nos permitía la visión de la costa, podíamos distinguir una gran cantidad de gentes corriendo por ella con intención de ayudarnos. Pero avanzábamos con gran lentitud y no pudimos alcanzar la costa hasta más allá del faro de Winterton Ness, donde hace una entrada hacia el oeste en dirección a Cromer, y por tanto, la misma tierra protege al mar contra la violencia del viento. Ahí desembarcamos, no sin bastantes dificultades, y fuimos a pie hacia Yarmouth, donde nuestra desgracia fue aliviada por la generosidad de todos, desde los magistrados de la ciudad que nos dieron buen alojamiento, hasta los comerciantes y propietarios de barcos que nos facilitaron suficiente dinero para ir a Londres o retornar a Hull, según nuestra voluntad. Si hubiera tenido entonces bastante sensatez para volver a Hull y a mi hogar, habría encontrado allí la felicidad. Y mi padre, como un emblema de la parábola de nuestro Señor, habría matado para mí el ternero cebado.
En verdad, al enterarse de la desgracia ocurrida en la rada de Yarmouth al barco en el cual yo había huido, pasó largo tiempo inquieto hasta asegurarse de que no me había ahogado. Pero mi mala estrella seguía impulsándome con una fuerza que nada podía resistir. Y aunque muchas veces me sentía agobiado por el pensamiento y la voluntad de volver a casa, no encontré fuerza suficiente para hacerlo. Ignoro qué nombre debo dar a esto, ni pretendo que se trate de una secreta predestinación que nos lleva a ser instrumentos de nuestra propia ruina, aunque la estemos viendo y corramos hacia ella con los ojos abiertos. Por cierto que solo una desgracia inevitablemente destinada a mí y de la cual me era imposible escapar, podía haberme arrastrado contra todo sensato razonamiento y las persuasiones de mi propia meditación. Máxime considerando las 2 evidentes advertencias que acababa de recibir en mi primera tentativa. El camarada que me había empujado en mi decisión, y que era el hijo del capitán, parecía ahora mucho menos animoso que yo. La primera vez que me habló en Yarmouth, es decir, 2 o 3 días después, porque nos alojábamos en lugares distintos, me dio la impresión de que estaba cambiado, y luego de preguntarme con aire melancólico y moviendo la cabeza cómo estaba mi salud, se volteó a su padre y le dijo quién era yo y cómo había intentado ese viaje a manera de prueba para más distantes expediciones. Su padre se volteó hacia mí con un aire a la vez grave y afectuoso, para decirme: «Joven, no se embarquen nunca más. Lo que ha ocurrido debe bastarles como una indudable señal de que no están destinados a ser marinos. Esté seguro que si no vuelve al hogar, en cualquier sitio donde vaya encontrará desastres y decepciones hasta que las palabras de su padre se hayan cumplido en usted». Nos separamos al rato, sin que yo le hubiera contestado gran cosa, y no sé qué fue más tarde de él. Por lo que hace a mí, dueño de algo de dinero, me fui por tierra a Londres, y allí, lo mismo que en el curso del viaje, sostuve duras luchas conmigo mismo para decidir cuál debería ser mi camino, si volvería a casa o al mar. De ir a casa me detenía la vergüenza, opuesta a mis mejores impulsos. Se me ocurría que todos iban a reírse de mí, que no solo me humillaría presentarme ante mis padres, sino a los vecinos y amigos. Y puedo decir que desde entonces he observado cuán absurdo e irracional es el carácter de los hombres, en especial a los jóvenes, que los lleva a no avergonzarse de sus faltas y sí de su arrepentimiento, que no se reprochan los actos por los cuales merecen el nombre de insensatos, mientras que los humilla el retorno a la verdad, que les valdría en cambio la reputación de hombres prudentes. Tuve suerte al hallarme a poco de mi llegada a Londres en muy buena compañía, cosa no muy frecuente en jóvenes tan libres y mal encaminados como lo era yo entonces, ya que el diablo no tarda en prepararle sus trampas. En primer lugar, conocí al capitán de un barco que venía de Guinea, y que habiendo tenido allá muy buena fortuna, estaba resuelto a volver. Mi conversación, que en aquel tiempo no era del todo torpe, le agradó mucho, y oyéndome decir que ansiaba conocer el mundo, me propuso hacer el viaje con él sin que me costara nada. Sería su compañero de mesa y su camarada, sin contar que llevando algo conmigo para comerciar, tendría todas las ventajas del intercambio y tal vez eso acrecentara mi decisión. Acepté la propuesta, y habiéndome hecho muy amigo del capitán, que era un hombre simple y honesto, emprendí viaje con él, llevando conmigo una modesta pacota, que gracias a la desinteresada honradez de mi compañero aumentó considerablemente. Había comprado por valor de 40 libras las babaratas y chucherías que el capitán me aconsejaba llevar, y ese dinero fue el producto de la ayuda de algunos parientes con los que me mantenía en contacto, de donde infiero que mi padre, o por lo menos mi madre, contribuyeron con ello a mi primera aventura. Aquel fue el único viaje que puedo llamar excelente entre todas mis andanzas, y lo debo a la honesta integridad de mi amigo el capitán, junto al quien adquirí un discreto conocimiento de las matemáticas y las reglas de navegación. Aprendí a llevar un diario de ruta, calcular la longitud y latitud para determinar la posición del buque, y en resumen, comprender aquellas cosas que deben ser conocidas por un marino. Es verdad que, así como él tenía placer en enseñarme, yo lo tenía en aprender. Y en realidad aquel viaje me hizo a la vez un comerciante y un marino. Traje de regreso 5 libras y 9 onzas de oro de polvo a cambio de mi pacota, y ello me reportó en Londres no menos de 300 libras, terminando de llenarme de ambiciosos proyectos que desde entonces me han traído a la ruina. Y con todo, aún en aquel viaje tuve inconvenientes. Por ejemplo,
una continua enfermedad producto de la elevada temperatura del clima que me producía calenturas. Comerciábamos en la costa, desde los 16 grados hasta el mismo Ecuador. Podía considerarme ya un comerciante de Guinea, y cuando, para desgracia mía, a poco de desembarcar falleció mi amigo, me resolví a emprender nuevamente el viaje y embarqué en el mismo barco capitaneado ahora por el que había sido piloto en la anterior travesía. Nadie hizo un viaje menos afortunado, pues aunque solo llevé conmigo 100 libras de mi nueva fortuna, dejando las 200 restantes en manos de la viuda de mi amigo, que las guardó celosamente, las desgracias llovieron sobre mí. La primera ocurrió cuando nuestro barco navegaba hacia las Islas Canarias, o mejor dicho, entre aquellas y la costa africana, pues fuimos sorprendidos una mañana por un corsario turco de Saley que empezó a perseguirnos con todas las velas desplegadas. De inmediato soltamos cuanto trapo eran capaces de soportar los mástiles, pero nuestra esperanza de ganar distancia se vio pronto desmentida por el avance de los piratas, por lo cual nos dispusimos a la lucha, contando con 12 cañones contra los 18 que tenía el buque pirata. A las 3 de la tarde se puso a tiro, pero en vez de soltarnos su andanada por la popa como parecía dispuesto, vino sesgando para alcanzarnos más de lleno, permitiéndonos asestarle 8 cañones de ese lado y enviarle una andanada que lo obligó a alejarse, no sin antes responder a nuestro fuego agregando a los cañones una nutrida fusilería de los 200 hombres que tenía a bordo. Por suerte no habían herido a nadie, y nuestros hombres se mantenían a cubierto. Vimos que se preparaba a atacar nuevamente, pero esta vez se aproximó por la otra borda, lanzándose al abordaje contra el castillo de proa, donde unos 60 piratas que consiguieron saltar se precipitaron con hachas y cuchillos a cortar los mástiles y aparajos. Los recibimos con fusilería, atacándolos también con bayonetas y granadas de mano hasta conseguir despejar por 2 veces la cubierta. Pero resumiendo esta triste parte de mi relato, después de que nuestro barco quedó desmantelado, con 3 marineros muertos y 8 heridos, no tuvimos otro remedio que rendirnos, y los piratas nos condujeron prisioneros a Saley, puerto que pertenecía a los moros,